No segundo patio de la escuela, el que daba al área de juegos con la resbaladilla rota. Había una banca de cemento que siempre estaba tibia por el sol. Yo me sentaba ahí todos los recreos con mi torta de frijoles y veía cómo mi maestra leía sola, bajo la sombra, con ese mismo libro de tapas verdes que nunca nos enseñó. Yo tenía 8 años, iba en tercero, y la señorita Elena era, no sé cómo explicarlo, no era como las otras. Tenía algo en la forma de hablar, como si todo lo dijera despacito para no asustar. Caminaba lento, nunca levantaba la voz. Cuando alguien lloraba, ella no se enojaba. Se agachaba, ponía su mano en la espalda del niño y decía bajito, «Tú puedes, mi valiente». A mí me decía eso seguido, no porque llorara, sino porque era nervioso. Me daban miedo los exámenes y temblaba al leer en voz alta. Pero ella me miraba sin apurarme. Siempre decía, «Vamos paso a paso, tú y yo». Me acuerdo que sus uñas siempre estaban limpias, no pintadas, solo recortadas, y usaba un perfume que olía a ropa recién lavada. Pero había días, sobre todo los lunes, en que llegaba diferente, callada, con la mirada cansada. A veces no venía. Decían que estaba enferma, pero cuando regresaba, traía esa voz raspada, como cuando uno ha gritado mucho o no ha dormido nada. Una vez, una compañera preguntó por qué no había venido el lunes anterior, y ella sonrió pero sin los ojos. Dijo, «Trabajé demasiado con los libros». Y nos cambió de tema rápido. Yo nunca dudé de ella. Era mi maestra favorita. Sentía que me protegía, como si supiera que yo era débil y por eso me cuidaba más. Hasta esa noche. Mi mamá y yo íbamos al centro porque venía un tío de Veracruz. Era tarde, creo que casi las 9. Yo tenía sueño, pero quería ir porque me gustaban los puestos de paletas que ponían cerca de la terminal. Pasamos por una calle que no conocía, con varios hoteles de esos de letreros rojos, y mi mamá caminaba rápido, agarrándome fuerte de la mano. Ahí fue donde la vi. Primero pensé que era alguien que se parecía, pero no, era ella. Estaba parada en la banqueta, junto a la entrada de uno de esos hoteles. Tenía el cabello suelto, algo que nunca hacía en clase. Llevaba una ropa que brillaba bajo la luz del poste. Su maquillaje era muy diferente, y sus tacones hacían un ruido seco cuando cambiaba de pie. Me miró, y yo me detuve sin querer. Nos quedamos viendo, no sé por cuánto. Mi mamá no notó nada, pero yo sentí un calor raro en el estómago, como si estuviera a punto de llorar sin saber por qué. Quise hablar, decir algo, pero no salió nada. Ella bajó la mirada, luego se dio la vuelta y se metió rápido. Mi mamá me jaló para seguir caminando y yo solo volteé una vez más. La puerta del hotel ya estaba cerrada. Esa noche no dormí bien. Soñé con su voz diciéndome «mi valiente», pero ahora sonaba triste, como si supiera que la había visto. Al día siguiente no fue a clases y al siguiente tampoco. Volvió el jueves, con una bufanda en el cuello, aunque hacía calor. Me acuerdo que cuando entró al salón todos le gritaron «Miss» y corrieron a abrazarla. Yo no. Yo me quedé sentado. No sabía si estaba molesto o confundido. Me dolía la cabeza y cuando me tocó leer en voz alta no pude. Me temblaba la voz, me sudaban las manos. Ella no dijo nada, solo escribió algo en el pizarrón, pero no me miró. Por primera vez, evitó verme. A partir de ahí, todo fue distinto. Ya no se sentaba con nosotros en círculo a leer cuentos, ya no usaba su perfume, ya no nos decía «mis valientes». Cuando salíamos al recreo, se quedaba en su escritorio mirando por la ventana. No sé si a algo en particular o a nada. Una vez fui el último en salir y sin querer la vi secarse los ojos con la manga. No lloraba fuerte, solo estaba en silencio,
como cuando uno ya no puede aguantar más. Semanas después, pasó algo que todavía me cuesta entender. Fue un viernes. Yo abrí mi cuaderno de español y dentro encontré una hoja doblada, como si alguien la hubiera metido sin que me diera cuenta. No tenía nombre, no tenía fecha, solo decía: gracias por no decir nada, tú sí eres valiente. No se lo mostré a nadie. La guardé en mi caja de juguetes, junto a mis estampas y mis canicas. La tuve ahí por años. No dije nada, nunca, ni a mi mamá, ni a mis compañeros, ni a nadie, pero desde entonces dejé de verla igual, no porque me diera miedo, sino porque algo dentro de mí se rompió un poco. Era como cuando te das cuenta de que los adultos también se cansan, también sufren, también tienen secretos que nadie debería ver. La señorita Elena siguió dando clases unas semanas más, pero cada vez era menos ella. A veces llegaba tarde, a veces no hablaba mucho. Ya no hacía dibujos en el pizarrón. Ya no contaba esas historias de érase una vez con voz suave. Había días en los que simplemente se sentaba y nos dejaba hacer ejercicios en silencio. Una mañana llegó la directora al salón. Nos dijo que la señorita Elena ya no iba a estar con nosotros, que había pedido un cambio a otra escuela, en otra zona. No explicó más. Los niños no entendían. Algunos se pusieron tristes. Una niña hasta lloró porque decía que ella le había enseñado a leer mejor que nadie. Yo no dije nada, solo apreté los labios y miré por la ventana. Sentí algo feo en el pecho, como una mezcla de alivio y tristeza. Como cuando sabes que algo terminó, pero no puedes decirlo en voz alta. Con el tiempo, se escucharon rumores. Una señora que vendía tamales afuera decía que la había visto llorando atrás del edificio un día antes de irse. Otro decía que se había enfermado. Uno más juraba que la habían corrido por problemas personales, pero nadie sabía de verdad. Y yo me guardé lo mío. Pasaron los años, terminé la primaria, la secundaria, crecí, guardé esa nota, la de gracias por no decir nada, en una cajita que me llevé cuando nos mudamos. Nunca la tiré, aunque con los años se arrugó y perdió el olor a papel nuevo. Un día, ya adulto, fui a Ecatepec por trabajo. Me equivoqué de calle y terminé pasando justo frente a esa escuela. La reconocí en cuanto la vi. La entrada seguía igual, con la reja azul descascarada y el letrero viejo con el nombre de la escuela. Reduje la velocidad sin pensarlo y entonces miré hacia los salones. Fue solo un instante, pero juro que la vi. Sentada, sola, en uno de los pupitres del fondo, con la mirada perdida hacia afuera. Tenía el mismo peinado, la misma blusa clara. No sonreía, no hacía nada, solo estaba ahí, mirando, como esa vez en la banqueta. No sé si fue mi memoria o un juego raro de la mente. No sé si era una maestra nueva que se le parecía o si fue solo el peso de los recuerdos que me apretaron el pecho de golpe. Pero algo en mí se detuvo. Me quedé quieto por varios segundos, con las manos tensas en el volante, sin poder avanzar. Y me acordé de su voz, de cómo me decía mi valiente, de cómo no me miró más después de aquella noche, de cómo me agradeció en silencio por no romper el suyo. No sé si la vi o la imaginé, pero algo me dice que de alguna forma ella sigue ahí, en algún lugar, enseñando a alguien o esperando que nadie más la vea fuera de horario. Yo nunca dije nada y nunca olvidaré que fue ella quien me enseñó a leer y a callar. Nunca me gustó decir que trabajaba de guardia. La gente se imagina armas, persecuciones o adrenalina, y lo mío no tenía nada de eso. Mi trabajo era caminar un edificio vacío y asegurarme de que cada noche todo siguiera igual que el día anterior.
Estuve casi 5 años en el turno nocturno de un centro comercial en Guadalajara. Nada de esos grandes con 100 tiendas y valet parking, no. Este era uno de tamaño medio, con entrada por avenida principal, estacionamiento subterráneo, 2 niveles de locales, supermercado, área de comida rápida, zona infantil y un cine que apenas sobrevivía con funciones de noche. Después de las 2 de la madrugada, ese lugar se apagaba como si el mundo entero se hubiera ido a dormir. Y ahí entraba yo. Un uniforme, una linterna, el llavero del tamaño de un manojo de cebollas y una carpeta con el plan de rondas. Nada fuera de lo común. Mi zona de vigilancia era casi siempre la misma. Primer piso y subterráneo. A las 2:15 iniciaba ronda por el área de carga, luego pasillos de tiendas cerradas, los baños, el cine, y terminaba frente a la zona infantil. Si algo estaba mal, una reja mal cerrada, una alarma que no se activó, una puerta de mantenimiento sin candado, lo anotaba. Si todo estaba bien, simplemente marcaba sin novedad y seguía. Y siempre fue así, hasta esa noche. Eran las 3:10. Lo recuerdo porque justo estaba haciendo el segundo café de la noche en la salita de vigilancia, cuando sonó el interfono. Ese interfono viejo, casi nadie lo usaba. Pero yo tenía la costumbre de dejarlo conectado, por si acaso. Era interno, ni siquiera estaba conectado con el exterior. Solo podía sonar si alguien, desde adentro del centro, presionaba un botón. No era inalámbrico, no era digital, nada. Un modelo antiguo que apenas zumbaba con un sonido bajito. Lo miré extrañado. Pensé que tal vez otro guardia había olvidado algo y regresó. Tomé el auricular. ¿Sí? Del otro lado, silencio. Pero justo cuando iba a colgar, escuché una voz muy bajita, como si quien hablaba estuviera tapando el micrófono con algo. ¿Pueden mandar a alguien al pasillo 5? Hay un niño solo. Me quedé frío, no por lo que dijo, sino porque reconocí esa voz. O mejor dicho, el tipo de voz. Era de niño, uno de unos 8 o 9 años. Voz cansada, sin urgencia, pero extrañamente clara. Solté el auricular y fui directo al monitor. Cámara 053, pasillo 5, vacío, solo la fila de locales cerrados, luz tenue, nada raro. Pero justo al fondo, la lámpara de presencia parpadeó 2 veces, como si alguien hubiera pasado corriendo. Me puse de pie, revisé el sistema. Todas las puertas de acceso externo cerradas, alarma del estacionamiento activada. Ninguna entrada registrada desde las 0034. Aún así, tomé la linterna, el llavero y salí. El pasillo 5 era largo. De un lado había una tienda de juguetes, del otro una zapatería y una de ropa de bebés. Todo cerrado con persianas de metal. Avancé despacio, escaneando con la linterna. Nada. Entonces escuché el sonido. Pasitos, cortos, rápidos, pero no cerca. Como si alguien hubiera corrido de un lado a otro detrás de la tienda de juguetes. Solo que esa tienda estaba completamente cerrada. Tenía rejas por dentro y afuera. No había forma de rodearla. Seguí. Pasando la zapatería, noté algo en el suelo. Una bolsita de palomitas abierta, tirada de lado. El contenido desparramado. Y al lado, una muñeca pequeña, de trapo, con vestido rosa. Una de esas que vienen en combo con cochecito plástico. Me agaché. No había viento ahí. No había forma de que alguien las hubiera traído sin que lo notara en cámaras. Y no estaban en la ronda anterior. Juraría que no. Las recogí con cuidado y las dejé encima de un mostrador. Luego revisé cada esquina del pasillo. Todas las puertas cerradas, candados puestos, cerraduras intactas. Regresé a la sala de vigilancia un poco más tenso de lo normal, no voy a mentir. Me senté, escribí en el reporte, se encontró bolsa de palomitas abierta
y muñeca de trapo en pasillo 5, sin presencia humana visible, cierre confirmado. Tomé de nuevo el café ya frío y entonces el sistema pitó. No el interfono, el sistema de grabaciones. Cada vez que alguien presionaba el interfono, el sistema generaba una grabación automática, como un clip de seguridad. Solo duraban 15 segundos y quedaban archivadas con hora, canal y origen. Pero esa grabación no tenía origen, no decía qué dispositivo lo activó. No estaba asociado a ninguna extensión interna. Solo aparecía como canal desconocido, 0310 AM. Le di reproducir. Otra vez esa voz, bajita, lejana, ya se fue. Pero dejó algo. Yo no me moví, no parpadeé, no entendí. Revisé la lista de grabaciones. Todas tenían ubicación menos esa. Era imposible. A partir de ahí, todo fue diferente. Esa madrugada terminé el turno con una incomodidad que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era miedo, era como una duda clavada, como cuando sentís que algo te miró, pero no alcanzaste a ver qué fue, y ya está, se fue. Pero el escalofrío se queda. A las 6:00 am entregué el parte al supervisor de la mañana. Le conté lo del interfono, lo de la grabación extraña y los objetos que no deberían haber estado ahí. Él lo leyó en silencio, luego hizo una mueca y escribió una nota al margen. Posible falla técnica, revisar cámaras. Nada más. Así quedó. Yo me fui a mi casa pensando que tal vez sí había sido una falla. Tal vez alguien había olvidado una muñeca. Tal vez se activó un clip viejo del sistema por error. Intenté dejarlo pasar, pero no pude. Una semana después, exactamente en el mismo turno, uno de los guardias nuevos no volvió del recorrido. Su nombre era Mario. Llevaba solo 2 meses con nosotros. Joven, puntual, de esos que todavía anotan todo y toman el trabajo con seriedad. Yo no estaba esa noche, pero su compañero me llamó al día siguiente. No regresó del chequeo del área infantil, me dijo por teléfono con la voz seca. Lo buscamos por todo el centro, llamamos su celular, revisamos cada rincón. Nada. Al principio creyeron que se había ido, que dejó el trabajo sin avisar. Pero su mochila estaba en el casillero, su chamarra también, todo, menos el radio de comunicación y el gafete. La última imagen de él fue registrada por la cámara del pasillo que da al área de juegos. Ahí va, caminando con normalidad, linterna en mano, y en la grabación, 5 minutos después de que sale del encuadre, aparece algo, no alguien, algo, una muñeca, la misma, vestido rosa, trapo beige, piernas torcidas, sentada sola en medio del tobogán de plástico. No la habían visto antes, nadie la puso ahí, solo apareció, y nadie volvió a ver a Mario. Hicieron una investigación interna. Nadie quiso decir mucho. La administración manejó todo con un silencio que me pareció más violento que cualquier otra cosa. Dijeron que Mario había abandonado su puesto. Cerraron el caso como si nada. Pero yo volví a mirar las cámaras de esa noche, por insistencia, por obsesión, si querés, y hubo algo más. A las 03:10, misma hora del interfono, misma hora del clip extraño, la lámpara del pasillo 5 volvió a parpadear. 2 veces. Como si alguien hubiera pasado corriendo, solo que ya no había nadie asignado a ese pasillo. Y entonces me acordé del radio, no el de comunicación, otro, el rosado. Una semana después del incidente del interfono, fui al baño infantil durante mi recorrido. Lo hacía por rutina. Pero esa vez, en una esquina junto al cambiador de bebés, estaba el objeto. Un radio portátil, de esos de pila, con bocina de tela y manija de plástico. Todo rosado, con calcomanías despegadas. No estaba ahí la noche anterior y nadie lo había reportado como perdido. Lo más raro no fue encontrarlo, fue que estaba encendido, muy bajito, pero encendido, y sonaba una melodía.
Una de esas canciones de cuna antiguas, tipo caja musical, lentísima, chillona por el altavoz viejo, como si no se hubiera usado en años. Lo apagué, o al menos eso creí. Giré el dial, saqué las pilas, lo dejé en el casillero de objetos encontrados, pero esa madrugada, justo antes de salir, lo escuché de nuevo. Pasaba por el baño infantil cuando lo volví a oír. La misma melodía, bajita, igual de lenta. Volví a entrar. Ahí estaba, en el mismo lugar, y el dial marcaba encendido. No sé si yo me equivoqué, no sé si fue otra persona, no sé si fue el mismo aparato que se activó solo, pero ese fue mi último turno. Pedí cambio a otro sitio. Me dijeron que había que justificarlo. Respondí que no me sentía bien. Nadie insistió. Ahora trabajo de día, en una empresa de logística. Nada que ver con centros comerciales, ni con pasillos en silencio. A veces paso por ese lugar desde afuera y te juro que cuando ya está cerrado, completamente apagado, hay una sola luz que a veces parpadea, justo en el fondo del pasillo 5. Solo una, 2 veces. Como si alguien acabara de pasar y no hay nadie. Nunca hay nadie. No tengo cómo explicar lo que nos pasó. No hay reporte, ni bitácora, ni grabación que dé sentido, pero lo cuento porque, bueno, no sé si por mí o por alguien más que trabaje allá afuera, de noche, confiando en que todo tiene una lógica. Nos tocó turno doble ese jueves. Mi compañero era el mismo de siempre, Mendoza, buen tipo, serio, de los que hacen su trabajo y ya. El jefe nos mandó a cubrir un sector entre San Miguel Xoxtla y un tramo viejo que va hacia Tepatlaxco, casi todo campo. Un par de ranchos abandonados, nada más. Desde el inicio, el radio venía fallando. Interferencia en Canal 3. No es raro por esa zona. Nos pasó más veces, pero siempre volvía. A veces con eco, otras con un zumbido que parecía chispa. Mendoza revisó los conectores en la patrulla y me dijo: «Otra vez lo mismo. No es la primera vez que se va la señal por aquí». Yo le respondí que siguiéramos, que no iba a pasar nada. Eso lo digo yo, que fui policía 14 años. A las 2:50 más o menos, vimos a alguien en el acotamiento, una mujer, parada, sola. No se movía. Tenía el cabello largo, muy negro, y llevaba una blusa clara. No se veía su cara porque estaba de espaldas. Miraba hacia el monte. Detuve la patrulla. Mendoza bajó la ventana y le gritó: «Señora, ¿todo bien?» Nada, ni un movimiento. Solo levantó el brazo y apuntó con el dedo. Así, directo hacia los matorrales. Yo me quedé viéndola. Algo no cuadraba. No por cómo se veía, sino por cómo se sentía. Me bajé. Mendoza también. Apagamos las luces altas para no encandilarla y empezamos a acercarnos. El radio volvió a hacer ese zumbido seco, como cuando alguien deja un microfonito prendido sin hablar. Sonó durante unos segundos y luego murió. Totalmente. Entramos al monte con las lámparas. El camino se deshacía en puro lodo y ramas rotas. No había huellas, ni de ella ni de nadie. Caminamos unos 30, 40 metros. Nada, silencio, ni grillos, ni viento. Era como estar en una burbuja sin sonido. Y de pronto Mendoza me dice: «¿Tú ves algo?» Le dije que no. Dimos vuelta, regresamos al camino, y la mujer ya no estaba. Solo el acotamiento vacío, ni un rastro, ni una pisada, nada. Yo no me asusté, no todavía. Solo pensé que nos había tomado el pelo, o que estaba drogada, o qué sé yo, algo lógico. Pero cuando subimos a la patrulla, el radio seguía muerto y el reloj marcaba 3:17. Me acuerdo bien de eso. Lo vi cuando giré la llave para encender otra vez las luces altas. Intentamos llamar por celular. No entraba señal. En esa zona no hay cobertura. Es un agujero.
pero sabíamos que en unos 10 minutos podríamos subir un poco más al norte y recuperar contacto. Así que seguimos. Pero no llegamos. Lo siguiente que recuerdo es estar de vuelta en la caseta del módulo, con el jefe gritándonos que dónde demonios nos habíamos metido. Mendoza no hablaba. Yo solo pude decir que hubo un fallo en el radio. El jefe nos dijo que llevaban casi 2 horas buscándonos, que habíamos salido de Rango a las 2:55 y no respondíamos, que mandaron otras 2 patrullas a nuestra última ubicación y no había rastro, ni luces, ni motor, ni respuesta, y que de pronto aparecimos, así como si nada. Yo juraba que solo habíamos estado fuera 10, tal vez 15 minutos, pero no, en sus registros eran más de 2 horas, y en la cámara de la patrulla hay un salto, un maldito salto. Cuando vi la grabación sentí frío, y eso que estaba haciendo calor esa noche. La cámara registra todo normal hasta las 2:59:23. Se ve a Mendoza bajando de la unidad. Luego, la imagen se congela, se queda fija, como si nadie la moviera. Y así permanece por 8 minutos exactos. 8. A las 3:07:24, la imagen regresa. Ya estamos adentro de la patrulla sentados, el motor en marcha, y yo sostengo el volante como si nada hubiera pasado. Pero no recuerdo haberme subido, ni haber vuelto del monte, ni haber encendido el motor, nada. La grabación de esos 8 minutos no muestra ruido, no hay imagen distorsionada, no hay sonido de fondo, solo nada. Y aquí voy a parar esta primera parte, porque lo que viene después, aunque no tiene explicación, fue lo que terminó por sacarme de la calle. No hablamos de eso en el parte, ni en el informe, ni con nadie. Solo dijimos que hubo una interferencia prolongada, que perdimos contacto durante un recorrido rutinario y que, al volver al módulo, todo estaba en orden. Mentira tras mentira. Pero fue lo único que pudimos poner. ¿Quién nos iba a creer? A los 2 días, Mendoza ya no era el mismo. No dormía, no hablaba mucho. Se quedaba mirando su taza de café como si fuera a encontrar algo dentro. Un lunes, sin decir nada, entregó el uniforme. Así, sin más. Yo intenté seguir. Me repetía que había sido un error del sistema, una falla del equipo, que algo en la red del radio se había ido al carajo, y eso era todo. Que los 8 minutos congelados en la cámara eran un bug, que tal vez nos desorientamos por el estrés o lo que sea. Pero luego vino lo de la linterna. La linterna que yo llevaba esa noche era la mía, la personal. Me la había regalado mi hermano. Siempre la dejaba en el portavasos, al alcance. Tenía mi nombre marcado con plumón negro. Esa linterna apareció 2 días después, dentro de la guantera, cerrada, sin baterías y llena de tierra roja. No era tierra del camino, tampoco de la zona del monte. Yo crecí por ahí, conozco el tipo de suelo. Y esa tierra era más densa, como de otro lado, un barro que nunca había pisado. Y lo peor es que no recordaba haberla guardado, ni siquiera sabía que no la tenía. Después de eso, empecé a sentir algo raro con la memoria. No es que se me olvidaran las cosas, era más bien como si hubiera un hueco, como si mi cabeza evitara un tramo entero del recorrido, como si los pensamientos se fueran por otro lado cuando intentaba recordar ese momento exacto en que regresamos a la patrulla. No lo podía forzar, no había nada, un vacío, una pared, como si algo en mí decidiera no dejarme ver. Y sinceramente, ya no quería insistir, porque lo que más me dolía era no saber si había algo que yo estaba eligiendo no recordar. Intenté volver a patrullar 2 noches. La primera, me quedé dando vueltas sin rumbo por calles conocidas. La segunda, apenas me asignaron una zona rural, pedí cambio. Me temblaban las manos, me sudaban los ojos. No podía. No era miedo de lo que vi, era miedo de lo que no supe que pasó. Solicité mi baja por motivos personales. Nadie preguntó. Creo que ya se esperaban que lo hiciera.
Pasaron semanas. Un día, uno de los de control interno me preguntó si quería ver otra vez la grabación. Le dije que no. Me dijo que no era normal ese tipo de congelamiento en el sistema, que en ese tramo la cámara debería haber seguido grabando, aunque fuera estática, pero no lo hizo. Me dijo también que el GPS de la patrulla mostró un patrón raro. Durante esos 8 minutos, el vehículo no cambió de posición, pero tampoco estaba localizable en el sistema. Era como si no existiera. No quise seguir oyendo. Desde entonces, duermo con la luz del baño encendida, no por lo que vimos, sino por lo que no. Por la idea de haber estado fuera de todo, fuera del tiempo, del espacio, del deber. 8 minutos perdidos, 8 minutos borrados. Y nadie sabe qué pasó. No puedo decir que fue algo paranormal. No vi fantasmas, no hubo figuras, ni voces, ni cosas que se mueven solas. Pero algo nos sacó del tiempo. Y lo peor es que regresamos. Pero algo en mí se quedó allá. En esos 8 minutos. A veces pienso en la mujer que vimos. A veces no sé si la vimos los dos. Tal vez fue solo uno. Tal vez ni siquiera estaba. Pero juro por lo que más quiero que levantó el brazo y apuntó hacia la oscuridad, como si nos dijera dónde teníamos que ir o dónde nos estaban esperando. Nunca le di mucha importancia a dónde dormía. Mientras hubiera cama, regadera y cerradura, con eso me bastaba. En mi línea de trabajo uno se acostumbra a pasar la noche donde se pueda. A veces te toca una cama dura, otras veces un ruido que no te deja dormir, pero uno aprende a no quejarse, a dormir con lo que hay. Durante años viajé por todo el centro del país vendiendo refacciones industriales, tornillos, válvulas, mangueras de alta presión. Nada interesante, pero sí necesario. Y León era una de mis rutas frecuentes. Siempre me quedaba en el mismo hotelito por la zona de la Terminal Vieja, uno que tenía cafetera en el cuarto y toallas limpias. Suficiente. Pero una noche llegué más tarde de lo normal. Era jueves, me acuerdo bien. Había tenido un día pesado y entre el tráfico y una desviación por obras, llegué a León casi a las 10. El hotel de siempre ya no tenía cuartos. Ni uno. Y no era cosa de esperar. Estaba agotado, con la espalda molida de tanto manejar, así que me fui buscando a ver qué encontraba cerca. A unas 4 cuadras, vi un letrero con luces medio fundidas que decía Hotel Hidalgo. Tenía una entrada angosta, de esas que casi parecen cochera, pero el portón estaba abierto y había un foquito prendido. Entré. No tenía recepción como tal, solo una ventanita detrás de un mostrador de madera. Toqué el timbre y salió una señora grande, de cabello blanco recogido y bata oscura. Me preguntó si era para una noche y le dije que sí, que nada más quería dormir. Había uno, me dijo. Habitación 12. Me extendió la llave, pero antes de darla, se quedó viéndola un segundo, como si dudara. Luego me la pasó y dijo casi sin moverse: si escucha algo raro, no abra. Yo me reí. Pensé que era parte del estilo del lugar, una broma seca, o que se refería a algún borracho en los pasillos. Le dije gracias y subí. La habitación estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo. Las demás puertas estaban cerradas, sin ruidos, sin señales de que hubiera alguien más hospedado. El corredor olía a limpiador fuerte, como de esos que usan en hospitales viejos. Abrí la habitación 12 y me sorprendió que oliera igual. Desinfectante denso, penetrante, mezclado con humedad antigua. La luz era tenue, apenas una lámpara de buró y el foco del baño. La cama estaba hecha, pero las sábanas parecían planchadas hacía días. Todo en orden, pero todo raro, como si alguien hubiera dejado el cuarto listo hace tiempo, pero nunca se hubiera usado,
Había una televisión pequeña sobre una repisa. La prendí, pero solo salían interferencias. Me di por vencido y me senté en la cama a quitarme los zapatos. Fue entonces que noté la ventana. No era una ventana común, era un marco metálico con el vidrio opaco y tenía 2 tornillos grandes que lo sellaban desde adentro, como si alguien lo hubiera cerrado a propósito para que no pudiera abrirse. No me alarmé. A lo mejor era por seguridad. Daba hacia la calle, supuse. No tenía ganas de pensar. Cené unas galletas que traía en la mochila, me lavé la cara y me metí bajo las cobijas. El colchón no era cómodo, pero en ese momento me daba igual. Solo quería apagar la cabeza. No sé qué hora era cuando me desperté. Estaba oscuro, muy callado. Al principio pensé que me había despertado por una pesadilla o por el calor, pero luego escuché los pasos, lentos, muy lentos, de alguien que caminaba descalzo por el pasillo. Iban y venían, iban y regresaban. Pero lo raro era que el hotel estaba vacío. La señora no me mencionó otros huéspedes, y no escuché a nadie más en todo el piso cuando llegué. Me quedé en silencio, sin moverme, solo escuchando. No eran pasos violentos ni apresurados, solo constantes, como si alguien estuviera esperando a que saliera. Después de unos minutos, pararon. Pensé que había sido un huésped nocturno. Me acomodé para dormir otra vez. Fue entonces que escuché los golpecitos, no en la puerta, en la pared. 3 golpecitos secos, como si alguien tocara desde el otro lado. Pero la habitación 12 estaba en la esquina. La pared de ese lado daba hacia afuera. No había otra habitación pegada. Me senté en la cama, me quedé viendo hacia la pared, esperando algo. No hubo más sonidos, ni pasos, ni golpes, nada. Pensé en abrir la puerta y asomarme, pero me acordé de lo que dijo la señora. Si escucha algo raro, no abra. Me acosté de nuevo. Cerré los ojos. Me obligué a pensar que era el sueño, el cansancio, el cuerpo jugando trucos. No volví a escuchar nada esa noche. Lo que sí me acuerdo bien es de la silla. Había una silla de madera junto a la pequeña mesa de trabajo. Esas típicas que ponen con el teléfono y un cenicero vacío. Yo la había dejado empujada contra la pared porque me estorbaba al pasar. La vi ahí antes de apagar la luz, pero cuando desperté en la mañana, la silla estaba frente a la cama, justo enfrente, apuntando hacia mí. No estaba volcada ni nada extraño, solo ahí, como si alguien se hubiera sentado toda la noche a mirarme dormir. Me quedé viéndola un rato, sin moverme. Me paré, fui directo a revisar la puerta, cerrada, con pasador. Ninguna marca, ninguna señal de que la hubieran abierto, nada forzado, nada roto. Me lavé el rostro, empaqué mis cosas rápido. Pensé en decir algo, pero ¿decir qué? Que la silla se movió sola. Bajé con la intención de cambiar de cuarto. La señora estaba en su silla, tejiendo algo que no alcancé a ver bien. Le pedí, sin rodeos, que si podía darme otra habitación para esa noche. Me miró sin decir nada y luego sacó una llave de un cajón. Me la entregó sin preguntar por qué, ni un gesto de sorpresa, como si ya supiera. No volvió a decir nada. Esa segunda noche dormí en la habitación 6, mucho más cerca de la escalera. No escuché pasos, no hubo golpes. Dormí como un tronco, ni sueños tuve. Pero al día siguiente, cuando bajé para pagar y entregar la llave, la señora me dijo algo que me quedaría grabado. No me miró a los ojos, solo dijo, bajito: usted sí durmió ahí. La mayoría no lo logra. No supe qué responder. Ni siquiera pregunté a qué se refería, solo asentí, pagué en efectivo y salí. No tenía ganas de hablar. No con ella, no con nadie. No hablé de eso con nadie, ni con mi esposa, ni con mis compañeros de trabajo. No porque no quisiera, sino porque no supe cómo.
¿Qué iba a decir? ¿Que una silla me miró dormir? ¿Que escuché pasos y golpes que no llevaban a ninguna parte? No, me callé. Seguí trabajando como siempre. Más viajes, más hoteles, más rutas repetidas. Pero cada vez que veía la palabra 12 en una puerta, en un calendario, en un número de cuarto, me acordaba, me regresaba todo. El olor, el silencio, esa sensación de que alguien estaba ahí, viéndome. Una semana después, me tocó volver a León. Esta vez me aseguré de reservar en mi hotel de confianza, el de siempre. Lo logré, sin problema. Pero cuando estaba por llegar, pasé por la misma calle donde estaba el Hotel Hidalgo. Y no sé por qué, pero frené. Quería ver el edificio de día. Revisar si lo que había sentido tenía algún sentido. Tal vez, pensé, la habitación 12 daba hacia otro lado. Tal vez esa ventana estaba sellada por mantenimiento. Tal vez no era nada. Me estacioné frente al hotel. Era más feo de lo que recordaba. La pintura estaba vieja, resquebrajada. La entrada seguía igual, con ese portón metálico y el foquito colgando. Pero no fue eso lo que me detuvo. Fue la pared. Miré hacia donde debería estar la ventana de la habitación 12. Hice cuentas. Segundo piso, extremo derecho. Pero no había ventana. Nada. Solo muro liso, con manchas de humedad, pero sin ninguna abertura. Como si nunca hubiera existido. Me bajé del coche. Crucé la calle. Me quedé ahí, en la banqueta, mirando hacia arriba. Estaba seguro de que esa era la esquina donde me había hospedado. Conté las ventanas, las filas, las separaciones. No me cuadraba. Saqué el celular y tomé una foto. Me alejé un poco, tomé otra. Miré la pantalla. En ninguna salía una ventana que correspondiera con donde dormí. Tal vez, pensé, había dos pasillos, o tal vez la habitación 12 daba hacia el fondo. Pero no era eso. No había ventanas ni atrás ni al costado. Solo esa pared seca, gris, sin nada. No me quedé mucho más tiempo. Volví al coche, cerré las puertas y me quedé ahí sentado, en silencio, con el motor apagado. Quise convencerme de que era mi error, que me había confundido, que quizá dormí en la habitación 11 o 13, que recordaba mal, pero no. Todavía tenía la tarjeta de pago. Guardé el recibo por costumbre. Lo busqué en la guantera. Ahí estaba, Hotel Hidalgo, habitación 12. Me sentí raro, no asustado, no como en las películas. Era otra cosa, una incomodidad que no sabía cómo sacarme, como si el cuerpo se me hubiera quedado con algo pendiente, como si algo me hubiera tocado sin que me diera cuenta. Arranqué el coche y me fui directo al otro hotel. Esa noche dormí bien, pero antes de apagar la luz, revisé la silla. La empujé bien contra la pared, revisé la cerradura 2 veces, miré debajo de la cama, aunque me dio pena hacerlo, y puse mi maleta contra la puerta, como si eso fuera a servir de algo. No pasó nada, pero desde entonces, cada vez que viajo, hago lo mismo. No importa si estoy en un 5 estrellas o en una pensión de paso, siempre reviso la habitación con más cuidado de lo normal. No por seguridad, no por miedo a ladrones, sino por si acaso algo ya está ahí, esperando, en silencio. A veces creo que todo fue producto del cansancio, que estaba agotado y me sugestioné. Pero hay cosas que no puedo explicarme. No soñé la silla. No soñé los pasos, no soñé esa pared sin ventana y no he vuelto a pasar por esa calle, no he querido. Tampoco he vuelto a ver a la señora, ni al hotel. No sé si sigue abierto, no quiero saber, porque hay cosas que, aunque no te lastimen, te siguen. No te tocan, pero te marcan, como si solo por entrar a cierto lugar hubieras sido visto. No me pasó nada y sin embargo algo cambió. Quizá solo era un mal diseño, o quizá nunca debí abrir esa puerta en primer lugar.
porque desde entonces, en cada hotel, reviso 2 veces, no por seguridad, sino por si acaso algo ya está ahí, esperándome en silencio. No sé bien por qué me acordé de eso justo anoche. Estaba lavando los trastes con la ventana abierta y se escuchaba el río, igual que allá. Ese murmullo que no sabes si es agua o viento. Mi hijo estaba jugando en el patio y por un segundo me pareció escuchar algo más. No pasó nada, claro, pero se me hizo un nudo en el estómago, el mismo que se me hacía cuando mi abuelo hablaba bajito, sin vernos a los ojos, como si no contara historias, sino advertencias. Yo crecí en un rancho cerca de Durango, al borde de un río angosto pero traicionero. El tipo de lugar donde todo mundo se conoce, donde los días se parecen y las noches pesan más de lo que deberían. Mi abuelo se sentaba en la misma silla de mimbre todas las tardes. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, uno sabía que era mejor escuchar. Tenía esa forma de decir las cosas, sin levantar la voz, sin adornos, como si todavía lo estuviera viendo. Una vez, y solo una vez, nos contó sobre el que silba del otro lado del río. No le puso nombre. No dijo que era un fantasma ni un aparecido, solo eso, el que silba. Según él, se quedaba parado entre los árboles, del lado donde el monte se pone más espeso, y silbaba bajito, no para asustar, sino como quien llama. Y si uno respondía, él venía, pero no cruzaba corriendo, ni gritaba, ni rompía ramas. Solo aparecía después, sin golpear la puerta, sin hablar, parado, mirando. Mi primo y yo teníamos 9 o 10 años cuando lo escuchamos decir eso. Nos dio risa, no en su cara, claro, pero cuando nos quedamos solos, dijimos que seguro era una historia que les contaban de chicos para que no salieran en la noche. Y puede que sí, puede que fuera eso, pero igual nos quedó la espinita. No fue planeado, solo se dio. Una noche, mi primo estaba quedándose en casa. Jugábamos a las escondidas y terminamos cansados, con ganas de hacer algo distinto. Yo me acordé del cuento. Le dije, ¿y si vamos a ver si silba? Nos escabullimos mientras todos dormían. La casa era de madera vieja, cada tabla crujía, pero ya conocíamos los pasos donde no hacer ruido. Cruzamos el patio, pasamos el gallinero y seguimos el caminito que daba al río. No era lejos. En el día se llegaba en 5 minutos. Esa noche se sentía más lejos. Todo era más callado, más quieto. Nos sentamos en la orilla. No dijimos mucho, escuchábamos. El agua corría lenta, las ranas hacían su escándalo de siempre, y en un momento, casi como por casualidad, se escuchó un silbido. Uno solo, corto, casi tímido, como si apenas nos hubiera escuchado. Nos quedamos quietos. Mi primo me miró. No estábamos tan valientes como en el cuarto, pero tampoco íbamos a volver con las manos vacías, así que él silbó de vuelta, y yo también, uno cada uno, nada más. Esperamos un rato, no se oyó nada más, nada cruzó, no vimos a nadie. Nos reímos en silencio, como quien se burla del miedo. Volvimos a casa con esa sensación de haber ganado. Dormimos no sé cuánto, pero algo nos despertó. Fue la puerta, la de nuestro cuarto, abriéndose despacito, y era mi abuelo, pálido, descalzo, con una cara que nunca antes ni después le volví a ver. No nos regañó, no preguntó, solo dijo en voz muy baja, no respondan nunca más, ya vino. Nos tomó del brazo y nos llevó al cuarto de él. Cerró la puerta, echó el pasador de fierro y se acostó con nosotros. No apagó la lámpara, no durmió. Durante hora escuchamos cosas, pasos lentos, como si alguien descalzo se moviera sin apuro por el pasillo. Un golpecito leve en la madera, una sola vez. Después, silencio. Y otra vez, pasos. Yo no me animé a mirar por la rendija. Mi primo tampoco. Mi abuelo, si miró, no lo dijo. Solo respiraba hondo como si contara. Cuando empezó a amanecer, todo paró.
no hablamos. Nadie dijo nada en el desayuno. Mi abuela notó que estábamos raros, pero no insistió. Esa tarde, el abuelo se sentó en su silla como siempre. Nos miró y dijo: «Ese no era un cuento. Yo también lo vi cuando tenía tu edad». Y contesté, y fue todo. Nunca más mencionó el tema, ni nosotros tampoco. Nos prohibió volver al río de noche, y obedecimos. Pasaron muchos años después de eso. Nos mudamos de esa casa cuando yo tenía 15. Mi abuelo se quedó. Él decía que ya había nacido ahí y que no tenía a dónde ir. Murió 3 inviernos después, solo. Mi abuela ya no vivía. Y aunque decían que fue de la presión, no dejaron que nadie lo viera en el ataúd. Fue decisión de él, dijeron. No quise preguntar más. Yo hice mi vida lejos. Ciudad, trabajo, familia. Pero hay cosas que uno no se quita del todo. Y con el tiempo aprendí que no siempre hace falta hablar de algo para seguir cargándolo. Hace poco volví al pueblo. Mi hijo tiene 7 años y quise que conociera el lugar donde crecí. Todo seguía igual, aunque más apagado. El río seguía ahí, más seco quizá, pero con ese mismo sonido que parece que te está diciendo algo sin palabras. Fuimos a visitar la casa vieja. Ahora vive ahí un sobrino lejano, buena gente. Nos dejó pasar. Nada me preparó para entrar al cuarto donde mi abuelo dormía. Todo se sentía más chico. El pasador de fierro seguía en la puerta y en la pared, encima de la cama, había una marca, como de algo que se apoyó ahí tantas veces que dejó huella. Esa noche nos quedamos en una cabaña prestada a unos metros del río. Mi hijo estaba emocionado. Todo era nuevo para él. Jugó hasta cansarse y se quedó dormido temprano. Yo me quedé sentado en la hamaca afuera. El cielo estaba claro y el río sonaba igual que antes, como si se acordara, como si esperara. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento escuché la puerta abriéndose. Mi hijo salió descalzo, medio dormido, y se me acercó. Tenía los ojos abiertos, pero se notaba que no estaba del todo despierto. Me miró y preguntó como si fuera lo más normal del mundo: «Papá, ¿quién está silbando allá?». No respondí, no miré, no traté de oír nada. Solo me levanté, lo cargué en brazos y entramos a la cabaña. Cerré con traba. Me senté en el suelo, con él dormido encima, y esperé. No sé qué esperaba, pero esperé igual. No escuché pasos, no golpearon la puerta, pero la sensación era la misma de aquella vez. Como si algo estuviera del otro lado, no queriendo entrar, sino comprobar si alguien todavía respondía. Al día siguiente no hablamos del tema. Él no parecía recordarlo. Jugó normal, como si nada, y yo entendí algo. No importaba si era real o no. No hacía falta una prueba, ni una explicación. Mi abuelo no contaba cuentos, contaba advertencias, y hay advertencias que no se dan con miedo, sino con experiencia. Con ese silencio que pesa más que cualquier grito. Hoy cada vez que escucho un silbido sin razón, me detengo. No para ver de dónde viene, sino para asegurarme de no responder. Porque algunos llamados no buscan respuesta, buscan continuidad. Y algunos ríos, de noche, guardan más que agua.